Soy Elena, y hasta hace 6 meses, creía tener una vida perfecta. Tenía un esposo exitoso, una hermosa casa, y lo que pensaba era una mejor amiga leal. Qué equivocada estaba. Todo comenzó cuando encontré las primeras cartas del banco. Al principio, pensé que era un error, préstamos que nunca había firmado, tarjetas de crédito que no reconocía, hipotecas sobre propiedades que no sabía que teníamos. Mi esposo Marco, como contador y asesor financiero, siempre había manejado nuestras finanzas. No te preocupes por eso, me decía cada vez que preguntaba. Son solo inversiones complicadas, tú no entenderías. Y yo le creía. Después de todo, ¿por qué no confiar en el hombre con quien había estado casada durante 12 años? Una mañana de domingo, mientras Marco estaba en su supuesto viaje de negocios, mi mejor amiga Ana vino a visitarme. Parecía nerviosa, jugando con su taza de café sin mirarme a los ojos. Elena, hay algo que necesitas saber, dijo finalmente. Marco y yo, nos vamos juntos, a Suiza, mañana. El mundo se detuvo, las palabras no tenían sentido. ¿Qué? Lo siento, pero nos enamoramos, y él necesita irse del país por un tiempo, cuestiones financieras. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, mi teléfono sonó. Era Marco. Supongo que Ana ya te dio las noticias. Su voz sonaba fría, distante. Los papeles del divorcio llegarán mañana. Y Elena, hay algunas deudas que tendrás que manejar, aproximadamente $500,000. Disfruta pagando, perdedora. Ana se levantó para irse, evitando mi mirada. Lo siento, Elena, pero eres demasiado simple para alguien como Marco. Él necesita a alguien que entienda su mundo. Esa noche, mientras revisaba frenéticamente documentos y estados de cuenta, descubrí la verdadera magnitud del engaño. Marco había estado tomando préstamos a mi nombre durante años, usando documentos falsificados con mi firma. Había vaciado nuestras cuentas conjuntas y transferido todo a cuentas en el extranjero. Los días siguientes fueron un borrón de reuniones con abogados y bancos. Cada uno me decía lo mismo, legalmente. Yo era responsable de las deudas. Las firmas parecían auténticas, y como su esposa, compartía la responsabilidad financiera. Estaba a punto de declararme en bancarrota cuando recordé algo. El viejo teléfono de Marco, el que había dejado atrás cuando compró uno nuevo hace 3 meses. Siempre fue tan cuidadoso con sus dispositivos, pero ese lo había olvidado en el fondo de un cajón durante la prisa de sus últimas semanas aquí. Con manos temblorosas, lo conecté al cargador. La pantalla se iluminó, pidiendo una contraseña. Mi corazón se hundió, hasta que recordé que Marco, en su arrogancia, siempre usaba la misma contraseña para todo. El día que conoció a su padre biológico, un momento que consideraba el más importante de su vida. El teléfono se desbloqueó. Lo que encontré me dejó sin aliento. Había videos, docenas de ellos. Marco, sentado en su oficina en casa, grabándose a sí mismo mientras falsificaba meticulosamente mi firma en documentos, practicando una y otra vez hasta que la falsificación era perfecta. En algunos videos, incluso se jactaba de lo fácil que era engañarme. Pero había más: correos electrónicos, mensajes, documentos, todo un rastro digital de sus actividades fraudulentas. Y algo que hizo que mi sangre se helara, evidencia de que Ana no era solo su amante, era su cómplice en un elaborado esquema de fraude que se extendía mucho más allá de nuestro matrimonio. Con las manos temblorosas, llamé a mi abogado, David Torres. Necesito que vengas a ver esto, ahora. 1 hora después, David estaba sentado en mi sala, revisando el contenido del teléfono. Con cada video que veía, su sonrisa se hacía más grande. Elena, dijo finalmente, esto no solo prueba el fraude contra ti, esto es evidencia de un esquema de fraude financiero masivo. Y tengo algunos amigos en la fiscalía que estarían muy interesados en verlo. Marco y Ana estaban a punto de descubrir que habían cometido un error fatal al subestimarme. La mañana siguiente, mientras David preparaba la documentación legal, recibí un mensaje de texto de Ana. Marco dice que deberías empezar a empacar. El banco comenzará el proceso de embargo la próxima semana. Mi respuesta fue simple: gracias por preocuparte. Por cierto, ¿sabías que Marco grababa sus actividades diarias? Pasaron 20 minutos antes de que mi teléfono explotara con llamadas de ambos. Las ignoré todas. David y yo nos reunimos con el fiscal del distrito esa misma tarde. Cuando terminó de ver los videos, su expresión era una mezcla de asombro e indignación. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos, dijo, inclinándose hacia adelante. Su esposo no solo la estafó a usted. Hay evidencia aquí de un esquema Ponzi que involucra a docenas de clientes de su firma de asesoría financiera. Me quedé sin aliento. ¿Qué tan grande es esto? Estamos hablando de decenas de millones.
respondió el fiscal, y su amiga Ana, como directora de operaciones de la firma, está hasta el cuello en esto. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. El fiscal emitió órdenes de arresto internacionales. Interpol fue notificada. Las cuentas bancarias fueron congeladas. El imperio financiero que Marco había construido comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Pero la verdadera bomba explotó cuando los medios se enteraron. Asesor financiero estrella acusado de fraude masivo, gritaban los titulares. Clientes enfurecidos comenzaron a presentarse, exigiendo respuestas. Recibí otro mensaje de Marco, esta vez menos arrogante. ¿Qué diablos has hecho? Le respondí con un video, uno donde él se reía mientras falsificaba mi firma, alardeando sobre cómo su estúpida esposa nunca se daría cuenta. Hay docenas más como este, escribí. ¿Quieres ver cómo te ves planeando estafar al señor Rodríguez? ¿O tal vez prefieres el video donde tú y Ana discuten cómo lavar el dinero de los clientes? El silencio que siguió fue ensordecedor. Una semana después, las autoridades los interceptaron en el aeropuerto de Zúrich. La foto de sus arrestos apareció en todos los noticieros. Marco y Ana, esposados, siendo escoltados por la policía. Sus rostros, que una vez irradiaban arrogancia, ahora mostraban puro terror. Pero la justicia apenas comenzaba. A medida que los investigadores profundizaban en las evidencias del teléfono, descubrieron una red de corrupción que se extendía por años. Otros empleados de la firma estaban involucrados. Banqueros habían sido sobornados. Auditores habían mirado hacia otro lado. David resultó ser un bulldog legal. No solo logró que todas las deudas fraudulentas a mi nombre fueran anuladas, sino que presentó una demanda civil contra Marco, Ana, y todos los involucrados. Tienen bienes ocultos, me explicó, propiedades a nombre de empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales, los encontraremos todos. Durante el juicio, me senté en silencio mientras reproducían los videos. Marco y Ana, sentados en extremos opuestos de la sala, no podían ni mirarse entre sí. Su gran amor se había evaporado tan pronto como las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Un video en particular causó conmoción en la sala. Marco, borracho en su oficina, se jactaba de cómo había estado robando a sus clientes durante años. Son todos unos idiotas, decía a la cámara. Confían en mí porque tengo un bonito traje y una oficina elegante. Es tan fácil. El jurado tardó menos de 2 horas en llegar a un veredicto. Culpables de todos los cargos. Marco fue sentenciado a 25 años de prisión. Ana recibió 15. El juez también ordenó la restitución completa a todas las víctimas. Pero el universo tenía una ironía más guardada. Durante la investigación, se descubrió que Marco había estado engañando también a Ana. Había una tercera cuenta bancaria secreta, una que ni siquiera ella conocía, donde había estado desviando parte del dinero robado. Ana, desde la prisión, me envió una carta. Tenías razón, él nos engañó a ambas. Lo siento, la devolví sin abrir. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Con la ayuda de David, recuperé no solo mi estabilidad financiera sino también mucho más. Los bienes ocultos de Marco fueron descubiertos y liquidados para pagar a sus víctimas. Como su principal víctima y ahora principal testigo, recibí una compensación sustancial. Pero el dinero no era lo más importante. Durante el proceso, descubrí una fortaleza que no sabía que tenía. Comencé a estudiar finanzas y derecho financiero. Quería entender todo lo que antes había ignorado. Un año después del arresto de Marco, fundé una organización sin fines de lucro dedicada a educar a las personas sobre fraude financiero y empoderar a las víctimas. La llamé Justicia Financiera. Empecé a dar conferencias en universidades y eventos corporativos, compartiendo mi historia y advirtiendo sobre las señales de fraude financiero. Mi primer libro, El precio del silencio, cómo rompí el código de un estafador, se convirtió en un bestseller. Las mujeres comenzaron a buscarme, compartiendo historias similares de engaño financiero en sus matrimonios. Me convertí en su voz, su defensora. Trabajé con legisladores para fortalecer las leyes contra el fraude conyugal. Un día, mientras daba una charla en una conferencia sobre crimen financiero, vi una cara familiar en la audiencia. Era la exsecretaria de Marco, Sara. Después de mi presentación, se acercó. Siempre supe que algo no estaba bien, me dijo, pero tenía miedo de hablar. Ver cómo enfrentaste todo esto me dio el coraje para testificar contra otros casos de fraude que presencié. 3 años después del arresto de Marco, recibí una notificación. Estaba solicitando libertad condicional. Querían que yo testificara en la audiencia. Me paré frente a la Junta de Libertad Condicional y compartí no solo el dolor de su traición, sino también el impacto más amplio de sus crímenes, como había destruido la confianza y los ahorros de toda la vida de docenas de familias. Su solicitud fue denegada.
Ana cumplió su sentencia y fue liberada después de 7 años por buen comportamiento. La última vez que supe de ella, trabajaba como cajera en un supermercado en una pequeña ciudad, viviendo en un apartamento modesto, una vida muy diferente a los lujos que una vez conoció. En cuanto a mí, la vida tomó un giro inesperado y maravilloso. Durante una de mis conferencias, conocí a un detective de fraudes financieros. A diferencia de Marco, Miguel era honesto hasta la médula y apasionado por ayudar a otros. Después de 2 años de noviazgo, nos casamos en una ceremonia íntima. Juntos, expandimos Justicia Financiera a una red internacional de apoyo y educación. Desarrollamos programas especiales para mujeres en relaciones financieramente abusivas, ofreciendo no solo asesoría legal sino también apoyo emocional y herramientas prácticas para la independencia financiera. Hace poco, di una entrevista para un documental sobre fraude financiero. El entrevistador me preguntó si alguna vez había perdonado a Marco y Ana. El perdón no es olvido, respondí, los perdoné por mí, no por ellos. Pero más importante que el perdón es la lección, nunca permitas que nadie te haga dudar de tu valor o tu inteligencia. Esta mañana, mientras preparaba mi presentación para un nuevo grupo de voluntarios de Justicia Financiera, encontré el viejo teléfono de Marco en el fondo de un cajón. Lo miré por un momento, recordando cómo este pequeño dispositivo había cambiado el curso de tantas vidas. Lo doné al Museo de Crimen Financiero local, donde ahora forma parte de una exhibición sobre fraude doméstico, un recordatorio de que a veces, la justicia llega de las formas más inesperadas. Marco sigue en prisión, escribiendo ocasionalmente cartas de arrepentimiento que nunca leo. Su imperio financiero se ha convertido en polvo, pero de su ceniza surgió algo mejor, un movimiento para empoderar y proteger a otros. A veces, cuando hablo con las mujeres que vienen a nuestros programas, les digo, el fraude financiero no solo roba tu dinero, roba tu dignidad, pero cuando recuperas uno, a menudo recuperas ambos. Y mientras miro hacia el futuro, con Miguel a mi lado y Justicia Financiera creciendo cada día, no puedo evitar pensar que a veces, las peores traiciones pueden llevarnos a los mejores resultados. Como digo en cada una de mis conferencias, el dinero puede ser robado, pero la fuerza interior es algo que nadie puede quitarte.